chicos, el video de hoy va a tratar de cómo se pueden resolver problemas que me refieran a la capacidad calorífica y problemas que me refieran a lo que son gases ideales. Para esto tengo una serie de fórmulas. La primera fórmula es para calor cedido o calor absorbido. Esta me dice que Q es igual al calor cedido o absorbido igual a la masa, que es M, y que tiene que estar en kilogramos o gramos. C, que es el calor específico, que este viene de tablas como tal. Delta T, que es el incremento de la temperatura, que se puede calcular restando primero T2, la temperatura 2, menos T1. Delta T es igual a T2 menos T1. ¿Vale? Y tenemos todo lo que son mi serie de fórmulas para calcular lo que son gases, que puedes calcular presión, volumen, temperatura, número de moles número de moles, nada más. La única que voy a diferir un poco es la de gases ideales, donde me dice que hay una R. R es una constante. R puede ser igual a 0.082, 1.987 o 8.314. ¿De qué va a depender cuál voy a ocupar? De las unidades que voy a manejar. Si te dicen que tienes atmósferas, moles, Kelvin y demás, manejas la primera. Si te dice que hay calorías, la segunda. Joules, la tercera. ¿Okay? Si hay dudas con respecto a los conceptos que se están empleando en este video, tienen que revisar el video. Ese está en el grupo de Facebook como tal para que vayan aclarando dudas, o si no, se les dejó material en Classroom para que vean todo lo que son los conceptos, ¿vale? En este video solamente voy a dedicarme a lo que es la resolución de problemas. Y ya les había dicho que los calores específicos vienen de tabla. Les voy a dejar esta tabla como tal, que ya vienen las sustancias y vienen dos columnas como tal. La primera me dice que estos números corresponden a las unidades joules sobre kilogramo por grado centígrado. Y esta me dice que son calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿De qué va a depender si ocupo esta o esta? De las unidades que maneje como tal mi problema. Tengo mi primer ejemplo que me dice qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 536 gramos de latón de 23 a 98 grados centígrados. Me está diciendo que tengo que calcular la cantidad de calor, ¿vale? Primero acomodo mis datos como tal. Tengo mi temperatura inicial, que son los 23 grados centígrados, mi temperatura final, que son los 98 grados centígrados, la masa como tal, que es obtenida aquí del problema de lo que es el latón, que son los 536 gramos, y lo que tengo que calcular es la cantidad de calor. Bien, ¿qué fórmula voy a emplear? Regreso a lo que es mi formulario, y la única fórmula de todas las que tengo que me dice que maneja calor es esta, que me dice calor cedido, calor absorbido. Esta fórmula, chicos, es igual a esta, solo que está más desarrollada. Entonces regreso a mi problema, coloco mi fórmula y como tal sustituyo mis datos, ¿vale? Q es igual a la masa, que son los 536 gramos, por el calor específico. El calor específico lo obtuve de tablas. ¿Cómo es que lo obtuve? Bien, busco mi sustancia, latón, y me dice que puede trabajar con 390 o 0.094. ¿De qué va a dependerle de las unidades? Yo mis unidades las tengo masa en gramos y la temperatura en grados centígrados. Entonces me conviene directamente usar los 0.094. O en su defecto, la masa que tengo en el problema, pues pasarla a lo que son kilogramos. Voy a utilizar en este caso los 0.094 para no andar para no tener problemas con transformación de unidades. Listo, coloco 0.094 calorías sobre grado centígrado por grado centígrado. Calorías sobre gramos por grados centígrados y abrimos otro paréntesis, colocamos primero la temperatura 2, que son los 98 grados, menos la temperatura 1, que son los 23 grados centígrados. ¿Okay? Voy a empezar a resolver primero mi sistema de restas, que me dice 98 menos 23 me da un valor de 75 grados. Ya tengo este valor, ahora voy a resolver primero esta multiplicación. Los 536 por 0.0
394 me van a dar 50.384. Aquí lo que ocurrió como tal es que los gramos se van a eliminar y me voy a quedar solamente con los kilogramos y con los grados centígrados, ¿vale? Y ahora bien, multiplico los 50.384 por 75 y me va a dar un valor de 3.778 calorías. ¿Qué pasó aquí? Los grados centígrados se fueron al momento de la multiplicación y solamente me voy a quedar con las calorías. Y listo. Tengo el primer resultado. ¿Qué cantidad de calor se requiere? Se requieren 3.778 calorías, ¿vale? Y me sigo con mi siguiente problema, que dice, si se aplican 1538 joules de calor a una esfera de zinc, su temperatura sube de 34 a 89 grados centígrados. ¿Cuál es la masa de esta esfera? Bien, coloco mis datos. Que me dice que mi temperatura 1 es igual a 34 grados centígrados, mi temperatura 2 es igual a 89 grados centígrados, y ahora me dice que ya tengo como tal el calor absorbido, que son 1538 joules. Yo lo que tengo que calcular es la masa. Busco mis fórmulas como tal. ¿Cuál es la que me va a ayudar? De todas las que tengo, la única que me puede ayudar es esta, la primera. Entonces, regreso a mi problema. Coloco como tal mi fórmula, sustituyo mis valores, ahora queda de la siguiente manera. Q, que es el calor absorbido, me dice que es igual a 1538 joules, ya los tengo de este lado. Esto es igual a la masa. La masa es la que quiero calcular, por lo tanto no tiene un valor numérico. Por el calor específico. Este calor específico yo lo obtuve de la tabla. ¿Cuál tabla? Pues esta tabla que vimos. Me dice que tengo zinc como tal. El zinc puede trabajar con 390 o 0.092. ¿Qué va a depender? La unidad que tengo. Yo mi calor absorbido lo tengo en joules. Por lo tanto, va a ser los 390 en los que yo voy a calcular. Si no quiero como tal utilizar los 390, puedo pasar los 1538 joules a calorías. Pero es más complicado, entonces nada más me quedo con los 390 joules directamente, para no hacer transformación de unidades. Sobre kilogramo por grado centígrado, y esto es por la diferencia de temperatura, que son los 89 grados centígrados, que es T2, menos 34 grados centígrados, que es T1, ¿vale? Resuelvo primero mi resta. 89 menos 34 me da 55 grados centígrados. ¿Qué voy a hacer posteriormente? El valor que tengo... no es cierto. Perdón. El valor de los 390, que es mi calor específico, lo voy a pasar del otro lado de la operación. Si está multiplicando, pasaría dividiendo para quedarme la siguiente ecuación, que son los 1538 joules entre 390 joules por kilogramo sobre grado centígrado, ¿vale? Y esto es igual a la masa por lo que es la temperatura. Resuelvo esta división primero y me quedan que son 3.943. ¿Qué pasó? Se eliminaron los joules y me quedan solamente los kilogramos por grado centígrado. ¿Qué voy a hacer ahora? Los 55 grados centígrados necesito pasarlos del otro lado de la ecuación. ¿Cómo va a pasar? Si están multiplicando, pasarían dividiendo, ¿vale? Entonces eso queda de la siguiente manera. Me quedan 3.943 kilogramos por grado centígrado por 55, entre 55 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Los grados centígrados se van a ir y me voy a quedar con los kilogramos, para que me dé un resultado de 0.0717 kilogramos
de masa, ¿vale? Entonces ya tengo mi primer problema. Me voy con mi segundo problema, que me dice la presión absoluta de una muestra de gas ideal es de 523 kilopascales a un volumen de 4.26 metros cúbicos. Si la presión disminuye a 67 kilopascales a temperatura constante, ¿cuál sería el nuevo volumen? Coloco primero mis datos. Como tal, me dice que P1, que es la presión inicial, 523 kilopascales, la presión final, 67 kilopascales, tengo un volumen inicial de 4.26 metros cúbicos y mi incógnita van a ser el volumen 2. Ahora bien, ¿qué fórmula voy a decir? Acuérdense de esta palabra, temperatura constante, ¿vale? Me voy a mi sistema de fórmulas que me dice, tengo, la primera no me sirve porque no estoy hablando de calor, pero tengo lo que es la ecuación de Boiler, Charles, Gay-Lussac, Avogadro y la ecuación de gases ideales. Cada una de estas, recuerden que tiene una particularidad que manejan o la temperatura, o el volumen o la presión constante. ¿Qué es lo que vamos a manejar constante en este problema? La temperatura. Entonces, coloco mi fórmula que es la de ley de Boiler y es la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Sustituyo mis valores que me quedan 523 kilopascales por 4.26 metros cúbicos, es igual a 67 kilopascales por el volumen 2. Necesito despejar el volumen 2, por lo tanto este valor me estorbaría, necesito pasarlo del otro lado de la ecuación. ¿Cómo lo voy a pasar? Si está multiplicando, pasaría de forma de división. Por lo tanto, me quedaría de esta manera. 523 kilopascales por 4.26 metros cúbicos entre 67 kilopascales, ¿vale? Ya como tal, moví los kilopascales y si resuelvo mi operación, se van a eliminar las unidades de kilopascales y voy a obtener lo que son los metros cúbicos, que es una unidad de volumen. Entonces resuelvo como tal mi sistema de ecuación. Primero la multiplicación de la parte superior, 523 por 4.26, me va a dar 2227.98 kilopascales, que son las primeras unidades que tengo, por metros cúbicos. Hago mi división para eliminar los kilopascales y me queda un resultado de 33.25 metros cúbicos, que es la unidad para calcular el volumen. Ya tengo como tal mi volumen 2, entonces con eso termino mi siguiente problema. El otro problema que tengo me dice que tengo 432 centímetros cúbicos de un gas ideal a 27 grados centígrados. Se expande a un volumen de 587 centímetros cúbicos a presión constante. ¿Cuál es la temperatura final? Chicos, antes de que siga avanzando en los problemas, necesito recordarles y recalcar que todas las unidades tienen que ser las mismas. Si mi presión 1 es kilopascales, la presión 2 tiene que ser kilopascales. Si alguna de las dos difiere como tal, digamos que tengo kilopascales y atmósferas, necesito hacer una transformación de unidades. No puedo tener diferentes unidades de presión o de volumen o de temperatura, ¿vale? Me dice, regreso al problema, que esto es una presión constante. Entonces regreso a lo que son mis formularios y veo que la fórmula de Charles me dice que vamos a tener como constante la presión. Por lo tanto, puedo ocupar su sistema de ecuaciones. Entonces, tengo como tal ya la ley de Charles. Antes de colocar como tal mi fórmula, coloco mis datos. Tengo mi volumen 1, que son los 432 centímetros cúbicos, mi volumen 2, que son los 587 centímetros cúbicos, la temperatura 1, que son los 27 grados centígrados, y la temperatura 2, que es la que quiero calcular. Tengo la ley, la ecuación que voy a emplear en esta ocasión. Sustituyo mis valores.
B1, que son 432 sobre T1, que son 27 grados centígrados. B2, que son los 587 sobre T2, que es mi incógnita. ¿Qué voy a hacer en esta ocasión? Necesito mover T2. Yo no puedo dejar T2 de este lado de la ecuación, porque si no mi resultado final serían las unidades sobre, es igual a 1 sobre T2. No me sirve esto, por lo tanto necesito mover lo que es la temperatura 2 del otro lado de la ecuación para que quede en la parte de arriba, digamos, de la división, ¿vale? Entonces, si está dividiendo, pasaría multiplicando, ¿vale? Bueno, pasaría multiplicando. Antes de que mueva T2, resuelvo mi primera parte de la ecuación para hacer un poquito más fácil la transición, que son los 532 entre 27 y me van a dar 16. Los centímetros cúbicos, que es mi unidad, sobre los grados centígrados, que es mi unidad de temperatura, ¿vale? Ahora sí, muevo la temperatura del otro lado de la ecuación y pasaría multiplicando. ¿A quién multiplica? A los 16 centímetros cúbicos sobre grados centígrados. Ahora bien, tengo una multiplicación, pero yo no puedo resolver esto. Entonces, los 16 lo voy a pasar del otro lado de la ecuación en forma de división. Está multiplicando la temperatura 2, por lo tanto tiene que pasar dividiendo a lo que son los centímetros cúbicos, que es mi volumen 2. Quedaría así. La temperatura 2 es igual a los 587 centímetros cúbicos, que están aquí, sobre los 16 centímetros cúbicos por sobre grados centígrados. En ese sistema se van a eliminar como tal los centímetros cúbicos para obtener una unidad de temperatura que son los grados centígrados. Y este resultado va a ser igual a 36.68 grados centígrados. Tengo mi siguiente problema que me dice un cilindro de acero que contiene un gas ideal a 67 grados centígrados a una presión de 34 kilopascales. ¿Qué va a suceder? Que se le va a elevar la temperatura a 81 grados centígrados. Me dice que tengo que calcular la segunda presión. Coloco mis datos como tal. Me dice que la temperatura 1 es igual a 67 grados centígrados. La temperatura 2, que es igual a 81 grados centígrados. La presión 1, que son 34 kilopascales. Y la presión 2, que yo quiero como tal calcular. Checo como tal mis fórmulas. Me dice la ley de Gay-Lussac que lo que se va a mantener constante es el volumen, no se va a mover, y lo único que va a variar es la presión y la temperatura, que en este caso en el problema es la que se está manejando. Entonces, coloco mi fórmula y sustituyo mis datos, donde presión 1 es igual a 34 kilopascales sobre la temperatura 1, que son 67 grados centígrados. Es igual a la presión 2, que no tengo como tal valor numérico y es el que voy a calcular, sobre 81 grados centígrados. ¿Qué voy a hacer? Primero resuelvo mi división, 34 entre 67, y me da un resultado de 0.507 kilopascales sobre grados centígrados. Se va a mantener esta relación por el factor de la división que tenía al inicio y es igual a la presión 2 sobre lo que es la temperatura 2. ¿Qué va a pasar? Que los 81 grados centígrados yo los tengo que despejar para que quede la presión 2 solita. ¿Cómo va a pasar esto? Está dividiendo, entonces pasaría del otro lado de mi ecuación en forma de división, quedando la siguiente ecuación: 81 grados centígrados, que fueron los que pasaron multiplicando, por 0.507, que es el resultado que yo obtuve de la división, ¿vale? Si yo multiplico esos dos valores, que son los 81 por 0.507, voy a eliminar los grados centígrados y me voy a quedar con la unidad para calcular la presión 2, que son los kilopascales. Realizo mi multiplicación y tengo un valor de 41.104 kilopascales, que es mi presión 2. Y ya tengo mi siguiente problema. Vamos a ver el siguiente problema, ¿vale? Un depósito de 29 litros contiene 345 gramos de aire. Y aquí me dice que, como tal, la masa es igual a 29 gramos sobre mol, a 27 grados centígrados.
Pregunta, ¿cuál es la presión absoluta de lo que es la muestra? Coloco mis datos. Volumen, 29 litros. Masa, 345 gramos. Temperatura, 27 grados centígrados. Y como tal, necesito calcular lo que es la presión. Aquí no me dice que va a haber una variación de presiones, de volumen, de temperatura ni demás. Me está diciendo directamente que tengo que calcular como tal una variante. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula de lo que son gases ideales, ¿vale? Coloco mi fórmula que me dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante que es R por la temperatura. Problema aquí, yo no tengo moles, yo tengo masa. Pero como ustedes son niños que ya llevaron química, ya saben calcular los moles. Yo calculo los moles de la siguiente manera. N, que es el número de moles, va a ser igual a los 345 gramos, que es mi masa que tengo de aire como tal. Y lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a dividir entre 29. ¿Esto de dónde salió? De aquí. Mi problema ya me especifica que mi aire tiene una masa de 29 gramos. Esos 29 gramos es igual a que yo dijera que tengo un mol de aire. Este va a ser mi factor de conversión, por así decirlo. Entonces, recuerden que lo que yo quiero eliminar, que son los gramos, los voy a colocar en la parte de abajo de mi división. Y lo que es arriba de los moles que yo quiero obtener, se va a colocar en la parte superior. 345 por 1 entre 29 me va a dar un resultado de 11.896 moles. Se fueron los gramos y me quedan los moles. Listo, ya tengo lo que son el número de moles. Entonces ya puedo volver a trabajar directamente con mi ecuación original. Me dice, bueno, sustituyo mis datos. Primero, necesito como tal calcular el valor de R. Esta R yo la seleccioné porque les había dicho que teníamos 3 R's diferentes, ¿vale? ¿Qué va a depender de qué voy a ocupar L? De mis unidades, de mi R, perdón, de mis unidades que tengo. Esta me maneja litros, atmósferas, moles y kilogramos. Esta me maneja calorías, moles y Kelvin. Ah, no, perdón, son Kelvin. Y esta maneja joules sobre mol. ¿Qué es lo que tengo en mi problema? Tengo moles, Kelvin no tengo, ahorita los voy a corregir, y tengo litros. Por lo tanto, utilizo la primera R. Regreso a mi problema. Listo, tengo moles, sí. Tengo atmósferas, no, son las que voy a calcular, porque me están pidiendo presión. Tengo litros, sí, tengo litros. Problema aquí, yo no tengo Kelvin, tengo grados centígrados. Por lo tanto, tengo que pasar los 27 grados centígrados a Kelvin. ¿Cómo lo voy a hacer? Mi fórmula, ustedes ya la vieron, que me dice Kelvin es igual a los grados centígrados más 273.16. Sustituyo mi valor, en vez de grados centígrados, coloco los 27. Una suma sencilla, 27 más 273.16 es igual a 300.16 grados Kelvin. Ahora sí, sustituyo mis valores. La presión, que es la que quiero calcular, por el volumen, que son 29 litros, es igual a 11.896 moles, que son los que obtuve anteriormente, por mi valor de R, que son los 0.082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, por la temperatura, que ya tengo los Kelvin, que son los 300.16 grados Kelvin. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a resolver mi sistema de ecuaciones. La parte de arriba voy a multiplicar 11.89 por 0.082 por 300.16 y me va a dar un resultado de 2.753.961. Las unidades, ¿cómo quedaron las unidades? Los moles se eliminan a partir de mi valor de R. Y los Kelvin se eliminan también con el valor que obtuve de R. Por lo tanto, lo único que voy a conservar son los litros por atmósfera, que me queda de este lado. Entonces, estos 29 grados centígrados yo los tengo que mover del otro lado de la ecuación. Si está multiplicando la presión, pasaría de forma en
división, quedando de la siguiente manera. 2753.961 entre 29. Se van las unidades de litros y voy a conservar las unidades de atmósferas. Si realizo la división de mis dos valores, obtengo un valor de 94.96 atmósferas. Como tal es mi valor, bueno, es la unidad que voy a estar manejando. Y eso es todo, chicos. Con esto termino como tal la resolución de los problemas. Estos problemas son parecidos a los que vienen en su siguiente cuadernillo. Por lo tanto, revisen primero el video y después pónganse a resolver los problemas. Si aún así queda alguna duda, algún factor que no hayamos tocado en este video, lo vemos el día jueves como tal en el vivo a través de Zoom. Si ya es todo, chicos, dejen su comentario. También vayan generando, por favor, dudas para que yo las pueda ir revisando y para que también, conforme a las dudas que ya me dejan planteadas, ya sea en el video o en el grupo de Facebook de preferencia, yo ya como tal pueda armar el en vivo y que sea una forma más fácil de llevar y ya no nos tardemos tanto. Entonces, nos vemos en el jueves, chicos. Cuídense mucho. Bye.